atentos en Colombia en el tema político, porque Lina hemos estado hablando, por supuesto, de los resultados del pacto histórico durante el fin de semana, por supuesto, de la victoria del doctor Iván Cepeda en esa consulta, de quién va a ser la cabeza de lista para el Senado, si la señora Pizarro o la señora Corcho, pero también otros partidos vienen estructurándose un poco y haciendo pues movimientos para saber pues qué es lo que van a hacer con miras, uno, al Frente Amplio de marzo, y dos, por supuesto, los partidos de oposición. Hoy entiendo que va a haber una reunión importante entre el doctor César Gaviria y el doctor Álvaro Uribe, es decir, todo mundo políticamente en Colombia está tratando de sacar justamente a Gustavo Bolívar, una de las fichas importantes del pacto histórico, que para zanjar esa discusión que él le llamaba algo así como un chicharrón dulce, porque Carolina Corcho o la señora Pizarro, y él nos decía esto justamente en entrevista aquí en Mañanas Blue 10:30. La fórmula que se me ocurre a mí, pero yo cada vez que la hablo la embarro, pero bueno, yo soy así, yo voy soltando las cosas, porque pues somos librepensadores, ¿no? Es que Carolina fuera la fórmula vicepresidencial y María José Pizarro encabezara la lista. Es algo que tiro aquí así de la nada, porque lo pensé anoche y lo pensé esta mañana, cómo solucionar eso para aprovechar el potencial de ambas. Eso sería una gran cosa, pero obviamente quien gane el Frente Amplio es el que va a decidir, o yo no sé si habrá alguna regla en ese Frente Amplio que también obligue a que el segundo del Frente Amplio, como pasó hace 4 años con Francia Márquez, pues sea la fórmula vicepresidencial. Entonces son muchas cosas que se pueden barajar ahí por el camino, pero bueno. Pues ahí está Lina, la propuesta del doctor Bolívar. ¿Esto cómo ha caído en el pacto histórico? ¿Se ha escuchado o simplemente se sigue decidiendo qué es lo que se va a hacer? ¿O tiene eco esta propuesta del doctor Bolívar? Pues Jennifer y oyentes, yo creo que sí se está revisando, porque como decía ayer el ex senador Gustavo Bolívar, pues no es fácil, porque pues son dos nombres muy importantes y con mucha representatividad adentro de toda esa coalición del pacto histórico. Pero ¿quién mejor para que nos responda a eso, Jennifer, pues que el invitado que tenemos hoy? Así es, está con nosotros Iván Cepeda, pues la persona que salió victoriosa de esta consulta del pacto histórico durante el fin de semana. Gracias, doctor Cepeda, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue 10:30. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, aquí a su disposición. ¿Y cómo le suena a usted la propuesta del doctor Bolívar con los dos nombres que ustedes tienen ahí, la Carolina Corcho y la señora Pizarro? No, lo primero es poner en evidencia, por supuesto, el triunfo político que ha obtenido el pacto histórico, para no ensombrecerlo. No, es que no lo hemos ensombrecido, porque acá hablamos, mire, con María Fernanda Carrascal, la tuvimos en micrófonos de Mañanas Blue. Ayer tuvimos a Gustavo Bolívar y ambos dijeron, mire, no nos esperábamos esta votación, realmente esperábamos más o menos 1.500.000 votos, tuvimos 2.700.000 y obviamente pues ya hablamos de esto y lo analizamos, pero pues ahora ustedes tienen que tomar decisiones importantes. Permítame subrayar, ¿no? Nunca sobre todo porque es la primera entrevista hasta donde entiendo que hemos tenido en esta etapa. Entonces sí, el pacto histórico se reafirma como la principal fuerza política que hace en frío una demostración electoral que a mi modo de ver es considerable y que desde mi punto de vista no mostró todo nuestro poder político, porque hubo factores que de alguna manera limitaron severamente la votación el pasado domingo. Ahora, dicho eso, tenemos resultados muy importantes, no solamente la votación que ha obtenido, que es de 1.540.000 votos, sino la que ha obtenido la doctora Carolina Corcho, que debo reconocer ha hecho una brillante campaña, y también una votación muy significativa para los aspirantes, las y los aspirantes al Congreso, que obtienen, hasta donde entiendo, cerca de 2 millones o más de 2 millones de votos, lo cual para una elección de Senado y Cámara es, sin lugar a dudas, una base considerable. Entonces, dejar primero claro eso. Con relación, obviamente, a las discusiones que son absolutamente naturales en cualquier partido político,
sobre cómo se ordenan las cosas después de un resultado electoral como este, pues hemos tomado la vía de que sea en conversaciones internas entre la dirección política del Pacto Histórico y la doctora María José Pizarro, que también tiene méritos sobrados como figura política y que pues los ha demostrado en su labor como congresista, y la doctora Carolina Corcho, que se defina esta situación. Y por supuesto hay no una, sino múltiples propuestas, pero esas obviamente las consideramos detenidamente en el seno colectivo de nuestras decisiones y las comunicaremos oportunamente a la opinión pública. Candidato Cepeda, entiendo, pues digamos la forma en la que ustedes están manejando esto con respeto, porque ya lo decía yo, no es una decisión fácil, son dos liderazgos muy importantes, pero usted ya habló con ellas dos, es decir, con la senadora María José Pizarro y con la doctora Carolina Corcho, para ver, digamos, usted, ¿no?, ya como candidato oficial del Pacto Histórico, hacia dónde puede ir en esta decisión. Sí, yo mantengo un diálogo permanente con ambas y claro, hemos conversado de este y muchos otros asuntos, por supuesto. Pero ¿a usted qué le suena? Es decir, ¿sí le suena la posibilidad de que Carolina Corcho sea su fórmula? Perdón la insistencia, pero usted comprenderá que también queremos revisar hacia dónde puede ir el tema. No, yo lo comprendo y yo le pido a usted me comprenda. Nosotros, o por lo menos es mi método, tal vez mis otros colegas no lo aplican por igual, pero bueno, son estilos distintos. Yo soy amigo de que las discusiones internas se den internamente y se comuniquen cuando tengan ya una salida y una solución en público. Ese es mi método. Y respeto, por supuesto, el de otros colegas. Sí, doctor Cepeda, mire, es importante en estos casos precisar el tema de los acuerdos previos. Porque, digamos, en el caso del Pacto Histórico existía la figura de Daniel Quintero, que generaba cierta fricción y hasta un amague de división dentro del Pacto Histórico. Por lo que ha trascendido en esos acuerdos para lograr que sea usted o que fuera usted el candidato del Pacto Histórico casi que en unidad, varias candidaturas se desmontaron, entre otras la de la doctora María José Pizarro, la doctora Susana Muhammad. Bueno, otras candidaturas se desmontaron para respaldarlo a usted con el compromiso de que la doctora Pizarro sería quien encabezaría la lista del Pacto Histórico al Senado. Eso es lo que ha trascendido. Usted, que era protagonista y sigue siendo obviamente ahora con más razón el protagonista principal de esta historia, ¿qué conocimientos tuvo de esos acuerdos y de qué se habló precisamente para que hoy en día fuera zanjada la discusión, que la doctora María José Pizarro fuera quien encabezara la lista? Bueno, cuando digo que nosotros tomamos las decisiones internamente, lo estoy diciendo en serio. No, yo no soy de quienes ventilan estos asuntos en público y creo que eso preserva el proyecto. Hay ciertas discusiones que sí se dan de manera pública y muy clara cuando atañen ya visiones dentro de una colectividad política que evidentemente deben ser zanjadas ante la opinión pública, pero los procedimientos, la manera en cómo tomamos nuestras decisiones, me parece a mí que es un asunto de nuestro fuero político. Y como tal, debemos preservarlo. Y esa es mi línea de comportamiento, repito. No en esto quiero decir que quien no haga eso, pues comete un gravísimo error o está incurriendo en una práctica que no sea pues legítima. Sí. Es la manera en que yo me conduzco y lo hago precisamente para no abrir la posibilidad de este ejercicio que estamos comenzando a hacer. Y es, en vez de hablar de las posibilidades del pacto histórico, concentrarnos en una discusión que, no niego, tiene importancia, pero que se va a solucionar muy pronto y será anunciada ante la opinión pública esa solución.
Sí, doctor Cepeda, comprendemos pues por supuesto su estilo, su modo y sus prioridades. Solamente puede decirnos más o menos cuándo podríamos tener nosotros como opinión pública una respuesta, una decisión por parte del pacto histórico. ¿Tienen ustedes más o menos el tiempo previsto para ello? Pronto. Bueno, usted ya ha mostrado un poco el perfil que va a marcar como candidato, pero cuéntenos más, ¿cómo va a ser su candidatura entonces? Porque ya nos ha dado algunas pinceladas, esta entrevista como comenzó pues es parte de ella, también ha dicho que no está dispuesto a ir a debates porque no está dispuesto a ir a recibir insultos ni a darlos mucho menos. ¿Cómo va a ser el candidato Iván Cepeda por el pacto histórico? ¿Vamos a poderlo nosotros tener en debates pues decentes, por supuesto, que guarde las ¿cómo se dice?, los comportamientos, o va a decirle no a todos los debates a los que se ha invitado? No, yo debato profesionalmente. Es decir, mi vida es un debate. No es que sea algo exótico para mí entrar en discusiones, polémicas, controversias. Lo que sí pienso es que para mejorar la calidad del debate, que a mi modo de ver es bastante insatisfactoria en esta campaña, sí hay que poner reglas. No he dicho en ningún momento, en esto corrijo, si es esa la impresión que he dado, que no estaré en ningún debate. No, habrá debate, por supuesto, pero con reglas que espero se respeten. Una de ellas es precisamente eso, el respeto. Si hay respeto, lo cual quiere decir, no, obviamente no que no hayan choques, es humano que la gente a veces pierda los estribos y pues debata de una manera álgida. No se trata de eso, sino de no agredir a la persona. Entonces, si eso está claro y si hay claridad de que vamos a discutir sobre temas, propuestas, ideas, conceptos, argumentos, con el mayor gusto, y en el momento en que también juzguemos es apropiado y con quien juzguemos es necesario, haremos los debates, por supuesto. No me niego a ello. ¿Y esas personas con las que debatiría, por ejemplo, quiénes son? O sea, movimientos políticos que vayan punteando, ¿o todavía no lo tienen ustedes muy claro? Sebastián, entonces estamos pendientes a ver, porque las normas uno a veces las hace como periodista y medio de comunicación, pero obviamente algunos candidatos pues se salen de esas reglas y pues ya hemos visto varios ejemplos de lo que ha sucedido en televisión o en radio acá en Colombia. Sí, pero igual también es muy difícil porque hay candidatos que faltan por consolidarse. Iván Cepeda ya va por un grupo político muy grande. Creo que el panorama, y ahí meto mi opinión, no está despejado, entonces no sabemos cuántos contendientes hay. Pero marcando eso, senador Cepeda, quisiera saber usted qué tan armado tiene su equipo de campaña, más allá del proselitismo normal. No sé si habrá una suerte de jefe del tema económico, del jefe de tema relaciones internacionales. Jefe de debate. No lo ha pensado así, ya lo tiene armado. No sé si de pronto nos puede adelantar algo al respecto. Lo primero es que tengo definido claramente, y así lo presenté al país, qué tipo de campaña hago. Y qué tipo de política hago. Y eso ya no es simplemente un planteamiento, sino lo que he hecho en estos 2 meses. He dicho que quiero una campaña austera, quiero una campaña respetuosa y quiero una campaña que no tenga por principio alianzas políticas turbias. Y eso he intentado y creo que lo he conseguido hacer en estos 2 meses, en lo que atañe a mi candidatura presidencial. Y eso ha tenido un efecto que a mi modo de ver es importante. Haber obtenido 1.540.000 votos sin desplegar un derroche monetario como el que suele hacerse en estos casos, sin entrar en esa dinámica que me es propuesta todos los días en redes sociales del insulto, y también sin haber hecho pactos con nadie, pues creo que es meritorio. Así que ese es el tipo de política que he practicado y que practicaré hasta el final. Segundo, sí tengo equipos tanto programáticos como equipos de campaña, personas que están desplegadas en todo el país, personas que lideran nuestro proceso
en territorios, organizaciones, movimientos que trabajan con nosotros, no solamente del pacto histórico y de carácter partidista, sino del movimiento social. Así que esto sí tiene estructura y sí tiene un orden y unos objetivos estratégicos. Senador, usted va en marzo a la consulta de la izquierda, el llamado Frente Amplio. ¿Espera usted competir con Roy Barreras y con quién más? ¿Quién más es bienvenido en esa consulta llamada Frente Amplio? Pues eso estamos por definirlo y requiere una conversación con tanto quienes han expresado desde ya su voluntad para ir a ese proceso, como de personas que probablemente no lo han hecho junto a sus movimientos. Así que no me adelanto a hacer un listado muy detallado de quienes estarían en ese proceso. Y obviamente pues eso no es simplemente una consulta entre distintas personas, sino también una concepción y también aquí en este caso unas reglas del juego claras que nos permitan consolidar un frente lo más amplio posible para hacer lo que queremos, una alternativa de poder político y de elección segura de un nuevo gobierno que tenga líneas de continuidad con lo que se ha venido haciendo en del pacto histórico y del Frente Amplio en su primera etapa. Pero ahí se recibirían figuras políticas de los partidos tradicionales. Se lo pregunto porque ya hay algunos sectores de la U y de otros partidos, por ejemplo, anunciando respaldos a Roy Barreras. ¿No hay límites a la hora de recibir personajes de la política tradicional en el Frente Amplio? Hay dos límites que son importantes. El primer límite tiene que ver con que las alianzas que hagamos sean programáticas. No es en este caso una alianza en torno a una distribución burocrática, lo que se debe hacer. Y en segundo lugar, debe haber unas reglas del juego muy claras. Y obviamente las daremos a conocer en su momento. Sí. ¿Y quiénes son esas personas? Tendremos que verlo. ¿Y quiénes son esos movimientos? Entiendo, candidato. Mire, hablando de los debates, Mauricio Cárdenas ha planteado un debate con polígrafo. Por un lado le pregunto eso, si se le mediría, y de otro lado, de cara a las legislativas, ¿qué se ha pensado en el tema? Pues quedó Colombia Humana por fuera del pacto histórico. ¿Cómo están revisando eso? Entiendo que es muy pronto, pero ¿qué se vislumbra de ir en coalición o cómo han mirado ese tema con respecto a las elecciones legislativas? Con relación a lo primero, mire, más allá de qué instrumento se utiliza, yo creo que aquí, con todo el respeto lo digo, la política espectáculo no es lo mío. No se trata ahora de hacer el montaje más espectacular para demostrar que se está diciendo no la verdad, ¿no? Yo creo que son los argumentos, la solidez de los argumentos, de los hechos que se presenten a debate, los que convencen o no a la ciudadanía, ¿no? En esto no hay necesidad de utilizar aparatos, hay necesidad de utilizar ideas. Entonces, a mi modo de ver, de eso se trata, de presentar una propuesta. Quien aspire a ser jefe de Estado debe tener claro qué quiere en este país y de este país. Entonces creo yo que más que puestas en escena que suenen lo más exótico y además original posible, más bien, ¿por qué no nos sentamos a ver qué está pensando cada quien y si lo tiene claro y si lo tiene escrito y si lo va a presentar al país? Yo por lo menos ya presenté la mía. Ahí está, en las redes sociales, es una primera propuesta, pero está claro que ahí hay una concepción. Entonces, digo, más allá de si va a ser con algún tipo de logística o de tecnología, más bien concentrémonos en los contenidos. Y con relación a lo segundo, el pacto histórico ha definido unas listas que están ya, pues por lo menos en cuanto al Senado, definidas
con el aval popular. Es decir, somos los únicos que iremos a la elección de Congreso de la República con candidatas y candidatos que han sido elegidos previamente en unas primarias por la ciudadanía. Entonces eso ya les da un respaldo, que es fundamental. Cada quien tiene aquí ya unos cuantos miles de votos, o en algunos casos decenas de miles de votos que lo respaldan o la respaldan. Y otro tanto en las cámaras. Ahora, en las cámaras es posible, eso suele ocurrir por las realidades más territoriales y departamentales, que haya alianzas, pero eso se verá en su momento. Sí, candidato Cepeda, pues obviamente hay mucho de qué hablar porque todo se está configurando. La única claridad es que pues usted ganó esta consulta y que ahora va a ser el candidato por el pacto histórico. Ya veremos cómo se organizan ustedes ahí en sus listas y cómo van el Frente Amplio, quién queda allí. Pero pues usted es candidato. Y simplemente para terminar me gustaría saber usted qué posición asumiría siendo presidente en el tema internacional, teniendo en cuenta pues toda esta fricción que está teniendo Colombia con el presidente de los Estados Unidos, con la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Usted como continuista de las políticas de Gustavo Petro, ¿continuaría con esta línea que ha asumido el presidente Petro frente a los Estados Unidos? Lo primero es expresar mi respaldo pleno al presidente Petro frente a la agresión de la cual viene siendo objeto, que es una agresión absolutamente arbitraria. Incluir a un presidente de la República sin ninguna evidencia en una lista de criminales es un acto de agresión y de irrespeto absoluto a nuestra soberanía y dignidad nacionales. Entonces, en primer lugar, poner claro eso. En segundo lugar, las cosas en Colombia han cambiado. Desde aquella época o aquellas épocas en que nuestros mandatarios se plegaban dócilmente a cualquier clase de exigencia, capricho o voluntad, así fuera arbitraria, de los mandatarios estadounidenses. Nosotros tenemos una relación que debe basarse en el respeto, en el compromiso bilateral, en la cooperación, en el diálogo diplomático y constructivo, ojalá, en torno a las realidades que nos unen a Estados Unidos, que son innegables. Entonces, por supuesto que si hay esa premisa del respeto, de la cooperación, de la asunción de responsabilidades de manera justa frente a los problemas que tenemos en conjunto, bilateralmente, con el problema del narcotráfico, pues por supuesto que habrá una relación lo más productiva y constructiva posible. Pues, candidato Iván Cepeda, usted muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pues muy atentos a las decisiones que ustedes tomen ahí internamente como pacto histórico, señora. Sí, antes de despedirlo, algo que me parece de pronto para saber si ya se radicó el tema de la casación en el caso Uribe. La semana pasada se anunció de pronto una actualización de eso. Sí, ya está solicitada la casación y ahora vendrá la presentación del escrito, si entiendo bien, de fondo. Y estamos en eso, sí, cómo no. Y si no, vamos a instancias internacionales, ¿no? Ustedes todavía están en pie con esa intención. Esa es una posibilidad siempre presente. Sí. ¿No? Desde el comienzo de este proceso lo hemos dicho, si no hay justicia en Colombia, buscaremos obviamente una instancia internacional, pero por ahora estamos todavía en los límites de las decisiones nacionales. Pues, candidato Cepeda, usted muchísimas gracias por atendernos, que tenga un feliz día. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. Pues, Oscar, vamos a ver entonces cómo se definen. Yo creo que pues el doctor Cepeda está muy cauto, siento que está ya marcando un estilo de campaña, nos ha atendido pues amablemente, pero pues a ver qué deciden internamente, ¿no? Que ahí se están debatiendo, discutiendo esta cabeza de lista entre la doctora Pizarro y la doctora Corcho. Dice, voy a debates solamente si es con respeto, si es con ideas. Vamos a ver entonces cómo se va marcando esta campaña. Mire, Jennifer, que lo acompañamos al doctor Cepeda, por supuesto, todos nosotros, en que los debates deben tener mucha altura,
deben tener respeto, sobre todo entre los candidatos. Pero es que me llama la atención que el doctor Cepeda, y con razón además, ha dicho que va a llevar a los tribunales, a las instancias judiciales, a todas aquellas personas que lo señalen de ser el candidato de las FARC, como algunas personas lo han señalado, entre otros el concejal Briceño, por ejemplo, ha dicho el señor Cepeda es el candidato de las FARC, y él ha dicho que los va a llevar a instancias, a las instancias judiciales, porque él no es el candidato de la FARC, y bueno, se va a encargar de demostrar eso. Eso hace parte de la altura del debate. Pero me llama la atención que en el despacho donde nos concedió la entrevista del doctor Cepeda, en la biblioteca, en la parte de atrás, y por eso yo quería hacerle la pregunta, lástima que no tuve la oportunidad de hacer esa pregunta, en la parte de atrás se ve la cifra 6.402. Ese 6.402 es la cifra de los falsos positivos, de las víctimas de falsos positivos, que ha sido el argumento principal que han tenido los opositores del doctor Álvaro Uribe, diciendo que esa es la cifra oficial. Pues esa cifra no existe. Esa cifra, la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, ha dicho que no corresponde a la verdad. Entonces, si de lo que se trata es de tener un debate con altura, y yo estoy de acuerdo y lo acompaño al candidato Cepeda, yo creo que debería empezar por eso, por desmontar las mentiras que hacen parte del debate político. Esa cifra es arbitraria, esa cifra no está reconocida por la propia JEP, que ha dicho en varias oportunidades que esa cifra no corresponde a la verdad. Entonces, si de lo que se trata es de tener un debate político con altura, y el doctor Cepeda ya lo ha dicho así, y eso va a ser uno de sus principales argumentos a la hora de debatir, yo creo que el respeto también tiene que empezar por casa, y esa cifra tendría que desmontarla porque no obedece a la realidad ni obedece a la verdad. Y hay otra cosa importante que dijo, que ojalá la cumpla, y sí es cierto que Iván Cepeda sí ha sido una persona coherente a lo largo de su vida. A usted le puede gustar, a usted no le puede gustar, votará por él o no, pero sí ha sido coherente y ojalá sí cumpla aquello que dijo, que su campaña no va a ser una colectora de politiqueros y de clientelistas, como en parte sí lo fue, no en todos, pero una parte importante es Jennifer, de la gente que se le unió a Gustavo Petro en el 2022, sí son de esa línea, la línea de Julián Bedoya, la línea de Olmedo López en Antioquia, la línea del clan Torres en el Atlántico. Hay un montón de politiqueros, la campaña presidencial fue una colectora en el que se fue sumando un montón de gente que hoy tiene líos con la justicia, bueno, y se advirtió en su momento. Entonces, si el doctor Cepeda dice, bueno, lo mío no va a ser así, ojalá lo cumpla, pero además va a ser complicado, Hugo Mario, porque es gente que ya está muy montada dentro de la línea del clan Torres ya está, claro, ya tiene senador. Y él va a tener que tomar esa decisión. Esa lista va a apoyar a Iván Cepeda, por supuesto. O sea, partamos de lo que pasó el domingo pasado. El clan Torres ya tiene representante en el Senado. Claro, pero la pregunta es si Iván Cepeda va a permitir que a su campaña presidencial se sumen ellos. Porque es digamos que él gana en marzo. Histórico. Claro, pero digamos, no es por excusarlo a él, pero él, pues, si el clan Torres quiere financiar a congresistas, pues él no tiene la culpa ahí. Él tendría la culpa, y acá lo podremos señalar, si en marzo él es el candidato del Frente Amplio y abraza como papá e hijo al señor Torres. No, igual ahí en el Frente Amplio, por eso le hice la pregunta a Jennifer, se va a encontrar él en marzo en esa consulta con Roy Barreras y con gente procedente de otros partidos, incluso partidos tradicionales seguramente van a llegar ahí, o sea que va a ser difícil para Cepeda desmarcarse, en caso de ganar el Frente Amplio, desmarcarse de toda esa clase política de toda la vida. Sí, no, y sobre todo después de la entrevista que nos dio ayer el señor Alex Vega, ¿no? Hugo Mario, que mostró la flexibilidad del partido de la U cuando le preguntamos, bueno, ¿hacia dónde tiran? Y dijeron, bueno, lo estamos analizando. Entonces uno entendió que pueden irse con el gobierno, pueden irse con la oposición, pues que son diametralmente opuestos. Ahí vimos pues la flexibilidad de los partidos, y por eso entiendo yo que usted le preguntó esto, a ver, pues con quién se irían en el Frente Amplio, si es que gana, por ejemplo, un Roy Barreras, si él le cargaría la maleta a Roy Barreras. Oiga, Oscar, solamente una cosa, no, estoy acá confirmando porque me dejó pensando lo que usted dijo acá, estoy mirando la Comisión de la Verdad, la página, el informe que hicieron de memoria histórica y de todo lo que pasó en el conflicto, y efectivamente dicen que la JEP estableció entre 2002 y 2008 que al menos 6.402 personas fueron atrozmente asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional. Por supuesto, esta cifra ha sido cuestionada y ha sido debatida, pero lo tiene aquí la Comisión de la Verdad, y también lo ha mencionado, por supuesto, la Jurisdicción Especial para la Paz, así que me parece importante hacer esa aclaración. Jennifer, en una consulta que le hizo el Centro Democrático a la JEP,
la JEP responde que efectivamente esa cifra no corresponde al balance final de las víctimas del conflicto o de lo que se conoce como falsos positivos. Fue la respuesta que la propia JEP le dio al Centro Democrático. Por eso es que yo digo que la cifra eso es una cifra que por supuesto puede ir variando, porque hemos descubierto, por ejemplo, ahora fosas que han sido descubiertas por la JEP y por toda esta búsqueda de personas dadas por desaparecidos. Entiendo yo que no es una cifra exacta, pero pues sí es una cifra que existe, que la tiene la Comisión de la Verdad y la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz. Precisamente por no ser una cifra exacta, no se puede citar como una cifra exacta. Precisamente por eso, Jennifer. Pero, Oscar, pero no me parece grave, o sea, y no me parece tampoco relacionar al doctor Cepeda con las FARC por tener esa cifra atrás, que es una cifra que ha sido mencionada por la Comisión de la Verdad. No, pero es que no lo estoy relacionando, es que le estoy dando la razón al doctor Cepeda cuando el doctor Cepeda dice que no acepta que lo relacionen con las FARC. Tiene toda la razón y dice que va a llevar a instancias judiciales a quienes lo hagan. Y yo la acotación que hago es que en la parte de atrás tiene una cifra que no corresponde a la verdad, porque esa cifra oficialmente no se ha dado como Oscar, tal. Yo no entiendo, y ahí estoy en desacuerdo con usted, yo no entiendo el empeño en esa cifra. Es decir, al final, ¿por qué habría de ser tan importante una cifra cerrada de algo que es tan difícil saberlo a ciencia cierta por los horrores de las investigaciones? Es decir, la cifra al lado del fenómeno es algo marginal. Digamos que fueron algo menos, algo más en Argentina. No, y estamos... Claro, no, pero digo, es que la gente que se indigna con la cifra, me parece que ante el horror de lo que pasó, meterle tanta energía... Pero si la cifra no es cierta... Bueno, pero ¿y si fueron... ¿Cómo no se van a indignar con las cifras? Pero ¿en qué cambio si fueron... Yo estoy de acuerdo con usted, hay un fenómeno... o 4.200. Pues digamos, metodológicamente también habrá dificultades en establecerlo, pero no sé, pero meterle empeño a la cifra, con todo respeto, me parece... Pero si la cifra no existe... Bueno... No, pero no. Entonces, el hecho de que no sea exacta, ¿por qué se empeñan en instalar una narrativa en torno a una cifra que no existe? Pero, Oscar, yo sí quiero decir algo. El senador Cepeda ni mencionó la cifra, la tenía ahí atrás, y lo que uno sí debe entender y también ser como consciente es que es así un símbolo ideológico de lucha. Pero él aquí no vino a decir ni a hablar de la cifra. Entonces también, entendiendo la claridad que hacemos en este programa, que me parece importante, y decir, mire, la JEP ya aclaró esto, cerrado el capítulo, pero él no la mencionó, simplemente la tenía atrás, y uno también tiene que entender que son símbolos ideológicos, y ese ha sido un símbolo y que de es una cifra que puede cambiar todos los días. Que se está investigando, y que efectivamente las ejecuciones extrajudiciales y las personas asesinadas por miembros del ejército y luego dadas como bajas en combate, pues existió y todavía se está investigando. Así que yo creo que sí es importante tener esa claridad. Son las 11 de la mañana, 14 minutos, hacemos una pausa. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En